y al mismo tiempo que comenzamos a grabar la clase, cerramos la posibilidad de ingresos. Veníamos entonces hablando de pena privativa de libertad, y le voy a preguntar a los que no están en la pantalla, ¿dónde está regulada la pena privativa de libertad? Por ejemplo, Abigail Soler, ¿qué nos puede decir dónde está regulada la pena privativa de libertad? Bueno, Abigail no está presente, nos ha dejado su imagen, así que no vamos a contar con su. Vas a tener que eh, no silenciar, sino dejar abierto el micrófono, Brandon, porque vamos a ir haciendo preguntas, Sí, sí. vamos a ser participativa la clase. Todos los que se quieran desmutear se pueden desmutear solos, así que Sí, tienen abierta la bien, posibilidad. perfecto. ¿Abigail está presente? ¿Abigail Soler? No está. Bien, Mariano Limardo. Perdón, profe, estoy acá, pero se escucha porque están arreglando acá atrás a mi casa. No sé si se escucha Ah, de fondo el ruido, por eso. bien. Y de paso, cada vez que prendo viene mi sobrino, vivo con él, entonces, Bueno, no te bueno, preocupes, voy no te reprendiendo preocupes. acá. Vos estás eximida de contestar. Jimena Savioli, ¿estás, Jimena? Hola, ¿Qué tal, Jimena? ¿Dónde está ¿todo prevista bien? la pena privativa de libertad? ¿En qué ordenamiento? ¿En el Código Penal? Bien, ¿en qué artículo? Por el momento no tengo el código. Bien, Eh, bien. Hay que tratar de estudiar siempre con el código. ¿Eh? a ver, Marianela Chiacardi es. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? ¿Está Marianela? ¿Escuchaste la pregunta? ¿Tiene regulación? ¿Dónde está regulada la pena privativa de libertad? Ah, no me anda el micrófono, dice Marianela. No, vamos a tratar de hacerla, vamos a tratar de dialogar por el Zoom, que es lo interesante. Tomás es muy participativo, ha participado mucho, así que no le vamos a preguntar nada. Rosario, ¿dónde está en el regulada la artículo pena? 6, profe, En el artículo 5 del Código título Penal y 2, del quinto penas. en adelante, del quinto en adelante. Pero Bien. en rigor, la regulación de la pena privativa de libertad es por ley especial 24660 del año 96, que sufrió una modificación importante en el 2017 por la ley 27375, que es la ley que endureció muchísimo las posibilidades de que las personas privadas de libertad gocen de algunas salidas o de algunos beneficios. ¿Y esto saben por qué se sancionó esta ley? ¿Alguien recuerda en el 2017 qué fue lo que ocurrió? Hubo un hecho de mucha repercusión en la comunidad que llevó a la modificación de la ley de ejecución penal, que es la ley 24660, y a su vez hubo una modificación muy importante del Código Penal, por esta ley 27375 que modifica la 24660. Hasta el año 96 que se sanciona esta ley, había muchos institutos de ejecución penal que no se encontraban previstos en nuestra legislación. A partir del año 96 se judicializa la ejecución de la pena. ¿Qué quiere decir esto? Que un juez, conforme ya a criterios de la Corte, debe controlar qué es lo que pasa con las personas condenadas en las cárceles. No se puede dejar librado a la autoridad penitenciaria
la vida de las personas privadas de libertad, sino que tiene que tener un control judicial. Y el control judicial no es solamente del juez, es también del defensor del imputado y del fiscal que representa a la sociedad. Y ahora hay algo muy importante que se incluye con la ley 27.375 y con la posterior ley de víctimas, que es la participación de la comunidad a través, entre otras, de la víctima. Si no solamente es escuchado el fiscal en los procesos de ejecución de la pena, sino también la víctima y la sociedad. ¿Recuerdan qué hecho criminal relevante llevó a modificar la ley 27.375? ¿Alguien lo sabe? ¿No fue el asesinato de Micaela? Perfecto, Andrea. No te puedo llegar a ver, Andrea. ¿Dónde estás? No, no me anda muy bien la cámara, por eso no la puedo activar. Bien, perfecto. No te hagas problema, igual se te escucha muy bien. Perfecto, bueno, Andrea. Perfecto. Fue el asesinato de Micaela García en Gualeguaychú. Esto fue lo que llevó a la modificación de la ley 27.375. Exactamente. ¿Por qué? Porque la persona que cometió este aberrante hecho era una persona que se encontraba con libertad condicional dictada por un juez, luego de haber cometido hechos aberrantes, hechos de abuso sexual. Esto llevó a que se sancionara rápidamente esta ley que puso muchísimos límites a las libertades. Y esto trajo como consecuencia que no solamente se restringiera la libertad de las personas que eran autoras de abusos sexuales, sino de todas las personas, o de gran parte de las personas. A su vez, ¿esto qué fue lo que trajo? Mayor sobrepoblación carcelaria, que es uno de los problemas que hoy afronta nuestro país. Sebastián Soler, decía que el temor es mal legislador. Nosotros debemos preguntarnos si un hecho como el que ocurrió, que realmente fue un hecho terrible, no merecería, para evitar otros males, una mayor reflexión por parte de nuestros legisladores, un mayor estudio de las normas penales y de qué trae, y cuáles son las consecuencias que trae una apresurada sanción de las normas. Es decir, frente a algunas situaciones, pareciese ser que la ley no alcanza. Es decir, frente a hechos criminales gravísimos, como fue el de Micaela, no alcanza el sentido de justicia, prácticamente no puede agotarse. Es decir, el asesinato de una niña, una mujer, y su abuso sexual por parte de una persona que ya había sido condenada, bueno, no tiene prácticamente una beta atenuante, ¿no? Es decir, pero de allí a sancionar leyes que luego pueden repercutir, pueden tener otros efectos, bueno, hay otra cuestión. Por eso Soler decía que el temor es un mal legislador. Bueno, entonces la pena privativa de libertad está prevista, su regulación, la vida de las personas Profesor. Sí, Facundo. Sin embargo, no es el único caso que conocemos de algún reo que sale con libertad condicional y comete un crimen, estando en la misma condición. O sea, lo que me gustaría saber es en qué fundamento se basa un juez para liberar a una persona que obviamente no está en condiciones de salir y que a sabiendas va a cometer un crimen otra vez. ¿En qué fundamento se basa un juez para liberar a una persona en esas condiciones?
Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros tenemos un sistema progresivo de ejecución de la pena. Ustedes van a ver que hay distintos regímenes universales de cumplimiento de la pena. Nuestro sistema es un sistema progresivo por el cual, como decíamos la clase pasada, se comienza en una etapa de observación, en una etapa de tratamiento, se pasa una etapa de tratamiento y luego una etapa de prueba y de libertad condicional. En la etapa de prueba y la etapa de libertad condicional se cumplen fuera del penal luego del tratamiento. Todo esto, por supuesto, tómenlo entre comillas, porque la idea del tratamiento está muy cuestionada hoy día. Muy cuestionada porque no solamente no hay medios para tratar a las personas, sino que bueno, ha sido muy desacreditada la idea de tratamiento penitenciario. En realidad, lo único que se puede esperar en las cárceles, por su concepción, es que haya buen trato, pero lo del tratamiento es bastante cuestionado por varios puntos de vista. Ahora bien, las leyes penales de la Argentina han adoptado el sistema progresivo porque entienden que la persona es factible, tiene potencialidad para cambiar su rumbo de vida y una vez cumplida la pena, vuelve a estar en libertad. Usted suponga que si una persona que comete un delito relativamente leve, ¿no? Un hurto, un robo, que es un delito que agravia a otro, pero no tiene la magnitud de un homicidio previo abuso sexual, que era el que habíamos hablado antes. Esta persona tiene que cumplir pena privativa de libertad, un robo, por ejemplo, agravado, o una persona que ya tiene un antecedente y bueno, tiene que cumplir pena. ¿Cuál es la mejor opción para la sociedad? Que esta persona salga del penal cumplida la pena, o que se incorpore un régimen de tratamiento y prueba para ir afianzando vínculos con el exterior y de este modo evitar la reincidencia, que afiance sus vínculos familiares, afectivos, de trabajo, y evitar de este modo que vuelva a cometer un delito. Esta es la idea, y esta es la idea, recuerden, que lo hablamos la clase pasada, que está contenida en las llamadas reglas de Mandela: defensa de la sociedad, por un lado, pero el modo de defender la sociedad, dice, es la reinserción social del condenado, como modo de evitar la reincidencia, defensa de la sociedad y evitación de la reincidencia, y el mejor modo es la reinserción social. Esto lo dicen las reglas de Mandela. Nuestra ley, el 24660, y nuestro sistema es muy anterior y más o menos tiene la misma filosofía, Facundo. Entonces, este es el motivo por el cual los jueces tienen no la facultad, sino la obligación en ciertos casos de resolver conforme a derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona reúne todos los requisitos de ley para acceder a la libertad condicional, a una salida transitoria, a un régimen de semidetención, debe tener la posibilidad de conseguirlo, porque en última instancia es el sistema menos perfecto. Es decir, muchas veces cuando nosotros vemos estos hechos tan graves, no, la regla de Mandela, buena pregunta, no son derecho positivo, pero sí son declaraciones de Naciones Unidas que sirven como fuente del derecho. No son derechos positivos, pero sí son documentos que pueden servir como referencia para que los jueces juzguen y para que, como un norte, digamos.
así lo ha considerado la Corte. Inclusive les dije en la clase pasada que había cita de convenciones de Naciones Unidas en el fallo Berbisky, por ejemplo, que tiene vinculación con este tema. Piensen ustedes cuántas personas que acceden a estos derechos no cometen nuevos delitos. Quizás son la mayoría. Lo que sí es cierto, Facundo, es que en algunos casos hay un alto porcentaje de reincidencias, sobre todo en los casos de personas que han cometido delitos vinculados a la integridad sexual. En estos casos hay un alto grado de reincidencia y por eso muchas leyes penales en el mundo, muchos códigos penales, e inclusive el proyecto Borinsky aquí en la Argentina, tenía prevista la posibilidad, luego de cumplida la pena, de un seguimiento social de la persona. Situación que había generó mucha polémica entre los profesores de Derecho Penal, porque significaba una especie de sistema vicariante, es decir, a la pena se le agregaba una medida de seguridad. Bueno, estas son las razones por las cuales los jueces tienen el deber. Sí, Dalma y Gartúa. ¿Quedó clara la respuesta, Facundo? Facundo se fue. Me hizo la pregunta y se fue. No, profe, estoy acá. Sí, quedó clara. ¿No tenés cámara? Sí, lo que pasa es que no sé cómo activarla. Prefiero dejarla así por ahora, sin no tocar. Ya vas a aprender. Prometo que la próxima la habilito. Sí, la entiendo, aunque me parece bastante criticable desde el punto de vista que tiene que haber un fundamento, o sea, entre una persona que está por salir porque cometió un robo y otra que cometió delitos contra la integridad sexual o homicidio. Me parece que hay psicólogos y demás personas profesionales que tienen que avalar la decisión de que una persona con esas características salga y no cometa el mismo crimen por el que entró. Me parece que el sistema penal comete una falla enorme y en reiteradas oportunidades. O sea, entre la teoría, que es muy buena, y la práctica, me parece que es un fierrazo enorme para la sociedad que está constantemente sufriendo los mismos machaques permanentemente. Me parece muy buena tu intervención. Comparto lo que decís y lo que también hay que saber es que la ley exige al juez que esté en estos informes que vos pedís. Es decir, muchas veces pueden ocurrir dos cosas. Que los jueces no los pidan, con los cuales están en falta los jueces, que los jueces se aparten de los informes, lo cual lo pueden hacer, pero tiene que haber prudencia en el apartamiento de los informes, y puede ser que ignoren los informes. Y puede ser que no los pidan cuando está en falta, que no estén de acuerdo con los informes, o que no obstante estar de acuerdo con el informe, conceden igual la libertad, lo cual está mal en ese caso. Ahora bien, lo que hay que decir también, es decir, lo que vos acabás de mencionar, Facundo, esta idea de informes psicológicos, están previstos en la ley, están previstos en el Código Penal. Si vos tomás el Código Penal y lees el artículo 13, para obtener la libertad condicional y también el resto de los beneficios que están en el Código de Ejecución Penal, es decir, que sería la ley 24660, vos vas a ver que se requiere informes criminológicos favorables. Es decir, un juez en principio no podría otorgar una libertad condicional, una libertad asistida, un régimen de semidetención, una salida transitoria, si no es tomando todos los recaudos, y entre estos recaudos, uno de los requisitos es que la persona tenga conducta, que tenga concepto,
y que los informes criminológicos sean favorables. ¿Eh? El informe criminológico es el informe de prognosis de reincidencia, básicamente. Lo cual es bastante complejo. Es decir, porque ¿quién sabe qué va a pasar con esa persona? En muchos casos, me ha sucedido, y le ha sucedido a mucha gente, que con informes criminológicos favorables las personas también cometieron delitos. Entonces, y ha pasado también que ha habido informes criminológicos negativos, los jueces se apartaron del informe del servicio penitenciario y las personas no cometieron ningún delito. Es decir, que son decisiones complejas y bueno, la solución a esto, me parece a mí, es el respeto a la ley, a lo que la ley dice. Y la ley, lo que dice, lo que establece, es el sistema progresivo. Es decir, las penas están para cumplirse conforme lo reglamentan, es decir, conforme la reglamentación de las mismas leyes. Es decir, no podemos pensar que una pena de 12 años de una persona primaria termina a los 12 años, porque si esa persona, ¿cuál es la filosofía de la ley? Si esa persona se va el día que cumple los 12 años, se va sin generar vínculos con la comunidad, sin trabajo, sin asistencia psicológica de pregreso. Hay un trabajo que realiza el Patronato de Liberados, o debería realizar, que es el trabajo de pregreso. ¿En qué consiste esto? En preparar a la persona para la libertad. Entonces, eso es lo que le quería decir hoy, que se me cortó, perdón. Bueno, Dalma, no te Se me veo. corta cada rato. Bueno, Sí, porque tengo no importa. internet muy malo. Esto es prueba y error, así que no te hagas, Sí, no te hagas problema. es el internet del pueblo, en hacer? realidad. No, lo que Sí. le iba a decir es que es una forma progresiva para que no pase de la restricción absoluta a la libertad absoluta, que no sea un cambio Perfecto. tan profundo, Exacto, tan, muy bien, tan muy estricto. bien. Esa es la idea. Muy bien. Muy Además, bien. Daniel, buenas tardes. Perdón, ¿quién habla? Lucas, ¿cómo estás, Daniel? Lucas, no te veo, Lucas. ¿Qué es esa figura que tenés ahí? Si me puedes explicar, ¿qué es lo que vemos es en tu... mi foto, lo que pasa es que tengo a mi hija de 4 años acá. Bueno, no te preocupes. ¿Cuál dándose- sos vos, el de anteojos o el del lado? el de al lado, creo que yo también estoy con anteojos, pero el que más lejano está. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué foto de dónde es eso? No sé si no fue alguna actividad del Movimiento Estudiante por Derecho, el foro que habíamos hecho, que creo que usted participó en alguno de ellos. Algunos Sí, disertantes claro, que vieron. claro. Es cierto. Bueno, contame, ¿qué inquietud tenés, Lucas? No, que decía que además, compartiendo con lo que decía Dalma, de esto del sistema progresivo, quienes por ahí tenemos la oportunidad de ver en la práctica cómo solicitan la conducta ejemplar 10, ¿no? Que no es fácil de obtenerla, que hay muchas sanciones disciplinarias que se van dando y que a partir de ellas te bajan la conducta y no es tan fácil tampoco obtener la libertad condicional o asistida. Es decir, los jueces tienen en consideración muchos aspectos que tienen que ir cumpliendo para poder obtenerla. Generalmente suelen estar bastante bien fundamentadas cuando se le otorgan a alguien para que pueda empezar a obtener esos beneficios, ¿no? Sí, desde ya. Hay que tener en esto muchas, a mí me ha pasado, me ha pasado siendo juez, de que una persona tenía conducta 10, concepto 10, informes criminológicos 10, y después, salían y volvían a cometer delitos. Es decir, esto puede pasar. Es decir, como puede pasar que tengan conducta pésima, mal concepto penitenciario, salen y nunca más vuelven a cometer un delito. Es decir, esto siempre es muy relativo. Por eso, a mí me parece muy importante recoger la inquietud de Facundo Mansilla, que es la inquietud que recoge la ley 27.375, y por eso hace participar
a la comunidad en la decisión, en las decisiones que tengan que ver con la ejecución. Y la ley de víctimas también a la víctima. Con lo cual, de este modo no se deja solo al juez en la decisión. Jueces que muchas veces tienen, ustedes piensen, Mar del Plata tiene 2 jueces de ejecución para decidir sobre una población de aproximadamente 2.000 personas privadas de libertad. Si cada juez tiene aproximadamente, deben tener 700 casos. No sé cifra exacta, pero se me ocurre por la cantidad de personas privadas de libertad, porque además no son solo las que están en Mar del Plata, hay muchos presos de Mar del Plata que pueden estar en otros lugares presos, más las personas que tienen internación neuropsiquiátrica. Es decir, que abrir el juego a la comunidad es decirle a la comunidad, bueno, ustedes también háganse cargo de este tema. El tema penal no es un tema solo de jueces, defensores y fiscales, es un tema de la comunidad. Y por eso, en este sentido, la ley me parece positiva. El tema es que todavía no está del todo regulado cuál es la participación que tiene que tener la comunidad en el tema. Si ustedes leen el artículo 1 de la ley de ejecución, así como quedó ahora, establece que dice, la ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, como dicen los pactos internacionales, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Y dice que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. Bueno, esto es muy amplio. Como se dan cuenta, esto es muy amplio. Es decir, ¿en qué consiste el control directo e indirecto de la comunidad en el proyecto de rehabilitación? No está regulado todavía. Acá se me ocurre, no sé si ustedes han visto algunas películas donde antes de darle un beneficio de libertad a una persona, hay juntas, ¿no vieron las películas americanas que hay juntas comunitarias que deciden si esa persona puede estar o no en libertad? Hay también señalización de personas que han cometido delitos, por ejemplo, contra la integridad sexual, o hay seguimientos de estas personas en algunas legislaciones. Esto es lo que proponía, por ejemplo, el proyecto Borinsky, que, bueno, fue muy criticado por mucha doctrina por este motivo. Bueno, entonces decíamos, sistema progresivo en el cumplimiento de la pena privativa de libertad, con varias pruebas, la observación de la persona, a ver si es hombre, mujer, los tratados internacionales establecen que tienen que estar en distintos lugares. Esperen un minutito, por favor. Les decía entonces que en nuestro sistema progresivo la persona ingresa, hay un periodo de observación que consiste en una clasificación penitenciaria. Esto es relativo también, porque con cárceles superpobladas las clasificaciones son, sí hay distinción entre hombres y mujeres, las unidades penales en general son de hombres unas y de mujeres la otra. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la unidad penal 15 de hombres y la unidad penal de mujeres aparte. Y además hay una alcaldía, este es el centro penitenciario Batán. Batán tuvo la cárcel de mujeres hace no más de 15 años, antes era solamente de hombres. Y hay cárceles en la provincia de Buenos Aires donde hay hombres y mujeres. Por ejemplo, la cárcel de Azul era de hombres y mujeres, no convivían juntos, tenían pabellones separados, pero
era de hombres y de mujeres. Los niños, por supuesto, tienen que cumplir un régimen distinto. Esto lo dice inclusive las convenciones internacionales de derechos humanos, no solamente la ley penitenciaria. Entonces, luego de la observación, viene un periodo de tratamiento que consiste en trabajo. En general, no hay tratamiento psicológico en las cárceles ni psiquiátrico para las personas privadas de libertad, pero sí hay trabajo, no mucho, pero hay trabajo. Esto es algo que debería mejorarse en líneas generales, y en esto es muy importante también la interactuación con la comunidad. Es decir, ¿qué pueden hacer las personas privadas de libertad por la comunidad y qué puede hacer la comunidad por las personas privadas de libertad como un modo de evitar que cuando terminen de cumplir la pena vuelvan a cometer un delito y vuelvan a afectar a la comunidad? Bien. Acá me dice Marianela, la idea del sistema progresivo volver a la libertad y sus derechos de forma justamente progresiva, sí. Eso le iba a preguntar cómo participaría la comunidad. Bueno, hay que ver, hay muchos modos de participación de la comunidad. Hay empresas que invierten en los penales, tienen la ventaja de una mano de obra que tiene menos costo, pero también realizan un bien a muchas personas que viven en esas condiciones. Hay muchas, muchas organizaciones no gubernamentales que contribuyen. Hay una pastoral penitenciaria aquí que trabaja en el penal, la cual está abierta a los jóvenes. En general hay personas grandes que la integran, pero bueno, esto es algo que está abierto también a la juventud. Si a alguno le interesa realizar trabajos acá como voluntario o acercarse, es algo que podemos gestionar. Bien, le decía entonces que luego del periodo de tratamiento, que básicamente es trabajar, viene el periodo de prueba, que es el periodo de restablecer los lazos con la comunidad de una forma real. Hay un libro de criminología y derecho penal, bastante viejo, pero no deja de ser actual, que es el de Hassemer y Muñoz Conde, Winfried Hassemer y Francisco Muñoz Conde, Introducción al Derecho Penal y a la Criminología. Y después les voy a mandar, probablemente lo ponga en tareas, porque hay algunas reflexiones sobre esto que son muy buenas, pero dice más o menos que reinsertar socialmente o pretender la recuperación de una persona que tiene que ir a vivir en libertad, estando presa, es prácticamente pensar en la cuadratura del círculo. Es decir, es algo prácticamente imposible. Es decir, la verdadera reinserción social se da cuando la persona está en libertad, no cuando está en la cárcel. Es decir, la verdadera prueba de si va a estar apto para vivir en comunidad es con la prueba. ¿Y estas pruebas en qué consisten en el sistema progresivo? Bueno, alguna salida transitoria. Esto siempre después de haber cumplido la mitad de la pena, no al principio. Después de haber cumplido la mitad de la pena. Alguna salida transitoria, con el fin de visitar a la familia. La posibilidad, por ejemplo, en algunos casos, bueno, conseguí un trabajo y necesito alimentar a mi familia. ¿Qué puedo hacer? Tengo buen concepto, tengo buena conducta, tengo buenos informes criminológicos. Bueno, señor, haga una cosa. El resto de pena que les queda por cumplir, usted va a trabajar, pero vuelve a dormir acá al penal. Semidetención. Hay otra semidetención que es 5 días, por ejemplo, en el penal, 2 afuera. Es una posibilidad también. Es decir, las posibilidades son muchas después de la mitad del cumplimiento de la pena. Y se llega de este modo, o se debería llegar de este modo, al momento de la libertad condicional. Por supuesto que para todos estos beneficios, derechos, se requieren que estén dadas las condiciones,
que se haya cumplido la mitad de la pena, que el tipo de delito lo permita. La ley 27.375 prohibió expresamente en muchos delitos esta posibilidad. Por ejemplo, en los homicidios calificados, en los abusos sexuales, en los delitos de trata, en los delitos de narcotráfico. Sí, hay muchos delitos donde no se puede acceder a los beneficios penitenciarios. Muchos delitos son, sinceramente, muy, muy serios, muy graves, pero acá tenemos una situación que seguramente va a llegar en algún momento a la Corte, y es que bueno, la situación de generar tipos de delitos que son distintos a otros es algo que en líneas generales no ha sido admitido por la doctrina. Porque sería admitir como, algo así como que hay personas que son irrecuperables para la sociedad. Y esto no es el pensamiento que inspira el catálogo humanista del derecho penal argentino. Fíjense el artículo, por ejemplo, el artículo 13 del Código Penal, perdón, el 14 del Código Penal, prevé todos los delitos que no pueden ser objeto de libertad condicional, ni del resto de las libertades que acabamos de mencionar. Los homicidios agravados del artículo 80, los delitos contra la integridad sexual, prácticamente todos, el secuestro extorsivo, la tortura seguida de muerte, el homicidio en ocasión de robo, los delitos de trata, los delitos vinculados al terrorismo y financiación del terrorismo, el tráfico de drogas. Esos son los delitos por los cuales no se permite ningún tipo de libertad. Veremos qué dice la Corte, si esto es una legislación razonable o no. Lo cierto es que hoy es la ley vigente, y los jueces no podrían, en estos casos, dar ningún tipo de salida anticipada a las personas que han cometido estos delitos. Es decir, aun cuando se den los requisitos de la libertad condicional, en estos casos no se podría obtener la libertad condicional. Le decía entonces que la libertad condicional es prácticamente el último paso antes de la libertad plena. La libertad plena de la persona privada de libertad se da cuando cumple la pena, es decir, la persona que fue condenada a 12 años de prisión termina la pena a los 12 años y bueno, y queda en libertad. Al menos eso ocurre en nuestro país. Hay otros países donde esto no ocurre, donde hay medidas sociales que permiten el seguimiento de las personas durante algún tiempo. Bien, vamos a hablar entonces un poco de libertad condicional. Me parece interesante que ustedes, antes de hablar de libertad condicional propiamente dicha, la libertad condicional se obtiene una vez cumplida parte de la pena privativa de libertad. Básicamente cuando se han cumplido 2/3 de la pena privativa de libertad. Esto prácticamente para todos los delitos. En los delitos con prisión perpetua son 35 años. Pero en líneas generales es a los 2/3. Cuando la pena es menor de 3 años, es a los 8 meses que se puede obtener la libertad condicional. Estas son penas privativas de libertad de corta duración, que se tratan siempre de evitar, para que la persona no sufra por delitos leves los efectos negativos de la prisionización. Pero, en líneas generales, la libertad condicional se obtiene a los 2/3. No pueden tener derecho a la libertad condicional las personas que han sido declaradas reincidentes. Las personas que han sido declaradas reincidentes, de acuerdo al artículo 15 del Código Penal, no pueden obtener la libertad condicional, es decir, no están privadas el 14 también.
la libertad condicional no se concederá a los reincidentes, artículo 14, ni tampoco a los autores de los delitos que acabamos de mencionar antes. Les decía entonces que para otorgar la libertad condicional se requieren haber estado preso, haber cumplido pena privativa de libertad. También se da para las personas que sin cumplir pena privativa de libertad sufren la prisión preventiva. ¿Cuándo hay prisión preventiva? Cuando no hay sentencia condenatoria firme. La situación de condenado no firme hace que la persona esté sufriendo prisión preventiva y no pena privativa de libertad por condena. Aunque esté condenado, si la condena no está firme, sufre prisión preventiva. Y también puede gozar de una excarcelación en términos de libertad condicional. Las leyes de excarcelación prevén, en estos casos, la posibilidad de la libertad. ¿Y esto por qué? Porque la misma ley establece que la situación entre procesados y condenados es la misma en cuanto a los derechos. Acá me preguntan, para delitos de menor de 3 años, en caso de reclusión, ¿el cómputo es mayor o menor? Acá Marianela Chiaccio, a la cual no veo en pantalla, le comento que, ahora sí te veo. Marianela, la clase pasada dijimos que la Corte estableció que no había diferencia entre reclusión y prisión. Por lo tanto, para todos es a los 8 meses. Bien, perfecto, buena pregunta, Dalma. ¿Por qué está mal? Vos fíjate que, por ejemplo, el Tratado de Roma, que es el Tratado de Roma del año 2000, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ya no habla de reclusión. Los proyectos de ley de modificación del Código Penal tampoco hablan de reclusión. La única que habla de reclusión es la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en el fallo Miranda, que como ustedes lo han visto, la Corte de Justicia de la Nación, en el año 2019, el 26 de diciembre del 2019, no les voy a preguntar esto en ningún examen, qué día falló la Corte, no. Me lo acuerdo porque me llamó la atención, fue el 26 de diciembre del 2019, es decir, un día después de Navidad, la Corte de la Nación anula el fallo de la Corte de la provincia, que todavía seguía considerando, a los efectos del cómputo de la prisión preventiva, la reclusión. Profe, ¿dentro de qué plazo una persona que haya cumplido una pena privativa de libertad y puesta en libertad tiene que cometer un nuevo delito para que se lo considere reincidente? Porque sería el artículo 50 y no entendí el plazo. Bien. Muy buena pregunta. Supónganse que una persona hoy se va en libertad, ¿no es cierto? Y se va con la pena cumplida. Se va con la pena cumplida. Bien. Esa persona fue condenada a 5 años de prisión. La ley dice que tiene que pasar un tiempo exactamente igual, es decir, para que prescriba la reincidencia, un tiempo exactamente igual, no menor de 5 años ni mayor de 10, es decir, igual al de la pena, no mayor de 5 años ni menor de 10. Si comete un delito dentro de este tiempo, un delito que tenga prevista pena privativa de libertad, se lo considera reincidente. Es decir, no hay reincidencia sobre los delitos que tienen pena de multa o de inhabilitación, solamente respecto de los delitos que tienen prevista pena privativa de libertad. Es decir, no hay reincidencia para los que han cumplido pena de multa o reincidencia para los que han cumplido pena de inhabilitación, solamente la pena privativa de libertad. Y la reincidencia en nuestro código no es específica sino genérica, es decir, no se requiere para considerarse reincidente una persona que cometa solamente homicidios o cometa robo solamente. Si una persona robó, es condenada a robo y después comete homicidio,
es considerada reincidente si cumplió pena por el delito de robo y luego comete un homicidio, es considerada reincidente. Es decir, eso se llama reincidencia genérica y no específica. Y además, nosotros tenemos un sistema de reincidencia real y no ficto. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona tiene que haber cumplido efectivamente pena privativa de libertad. No alcanza con que haya sido condenada a pena privativa de libertad. ¿Por qué? Puede haber sido condenada a pena privativa de libertad y no haber puesto nunca un pie en un penal. Ese no es reincidente. ¿Por qué? Porque la reincidencia supone el fundamento de la reincidencia, uno de los fundamentos, el fundamento más importante, que la persona ha sido refractaria al tratamiento y por lo tanto necesita más tratamiento y por eso se la considera reincidente. Dicho todo esto de la reincidencia, les cuento que la reincidencia es seriamente cuestionada por la doctrina como institución y ha sido dejada de lado en muchos países. En muchos códigos penales, por ejemplo el alemán, la reincidencia desapareció, porque se considera que afecta, es decir, que traemos el hecho anterior para juzgar el nuevo hecho. Es decir, el hecho anterior agrava el posterior, con lo cual es medio complicado. ¿Se prescribe la reincidencia y comete un nuevo delito, puede acceder a libertad condicional? No, si se lo declara reincidente, si se prescribe la reincidencia, sí, claro, puede obtener la libertad condicional, porque no es reincidente. Es decir, la prescripción, en términos generales, es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo. En este caso, la pérdida del derecho del Estado a perseguir o la pérdida del derecho del Estado a considerar reincidente a una persona. Tiene carácter de derecho de persecución para el Estado y derecho liberatorio para la persona. Es una institución de orden público la prescripción y debe ser declarada de oficio por los jueces. Es un deber que tiene que ver con el paso del tiempo y el olvido. Y también es un instituto bastante relativo, porque como dijimos en alguna clase, hay países que no conocen la prescripción por algunos delitos. Por ejemplo, ¿qué país? Sofía Aluminé, que me está mirando. Profe, repetí la pregunta, please. Ah, muy bien. ¿Qué países, qué pasa con la prescripción en algunos países? ¿A qué te referís? Que si todos los países tienen reincidencia, tienen prescripción de la acción penal, o hay países que no la tienen. No, porque en todos los países es distinta la ley. ¿Conocés algún país que algún delito no prescriba? No se me ocurre. Bien. Román Satabella. Acá me dicen, Argentina es humanidad, perfecto. No prescribe. Si hay reincidencia se puede considerar que la pena no fue efectiva. Ahora vamos a ver, Tomás me hace una buena pregunta. ¿Cuál es el fundamento por el que él prescribe la reincidencia? Bien, perfecto. Bien, Mariano. En realidad, en Reino Unido, ¿se acuerdan que hablamos de la serie? ¿Qué serie les recomendé para ver? Inglesa. Nunca me acuerdo el nombre, siempre la quiero buscar y no anoté nunca el nombre. Unforgotten, que quiere decir no olvidar. Inolvidable. El homicidio es inolvidable para los ingleses, también para los americanos. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles para el mundo, no para la Argentina. El Tratado de Roma establece la imprescriptibilidad del delito de genocidio, que ya lo establecía la Convención Internacional sobre el Genocidio, y también los delitos de lesa humanidad. Bien, Matías Colino, perfecto. Che, Matías, a ver, como yo me gustaría verte en el Zoom. Si no, yo me voy del Zoom. Les hablo desde afuera y listo. A ver, ¿dónde está? A ver, acá lo que da en la cara son Brandon Palmada, perfecto. Facundo Mancilla, en algún momento Sofía Luminé da la cara, Mariano Limardo da la cara, Tomás Lynch da la cara, pero el resto no da la cara, el resto no sé si están. Tomás Ríos da la cara, y el resto no da la cara. Así que bueno,
Bien. Andrea Krause González nos dice, yo estoy comiendo, ja, ja, ja. Bien. Es que es la hora de la merienda, perdón. Bueno, no importa, no importa. Vamos a seguir. Acá me preguntan por qué prescriben la reincidencia. Porque se supone que la persona ha hecho un esfuerzo de reinserción social. Durante un tiempo no cometió un delito. Entonces, bueno, hay esta consideración. Ese es básicamente el fundamento. Insistir en el tema de la libertad condicional como último paso, porque es importante que ustedes sepan que hay muchas libertades durante un proceso. En primer lugar, hay un instituto que se llama condena de ejecución condicional del artículo 26, que tiene que haber, por supuesto, condena, es decir, termina el proceso con una condena, y el juez tiene la posibilidad de dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad si se dan ciertos requisitos. Tiene que ser una condena a pena privativa de libertad menor de 3 años de prisión. Si es mayor a 3 años de prisión, no hay posibilidad de condena de ejecución condicional. Se tiene que tratar de una persona primaria, es decir, que no tenga antecedentes, que sea la primera vez, es decir, es una oportunidad que tiene, y el juez puede aplicar reglas de conducta. Esto es condena de ejecución condicional, es decir, a la persona se la condena, pero se deja en suspenso el cumplimiento de la pena. En cambio, en la libertad condicional, la persona cumplió pena y se la libera como última etapa del cumplimiento de la pena. Son dos institutos distintos. Uno está regulado en el artículo 26 del Código Penal, condena de ejecución condicional, y la libertad condicional está regulado en el artículo 13. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Cuando nosotros hablamos de condena, hablamos de un modo regular o un modo ortodoxo de finalización del conflicto penal. Las condenas se dan después de los juicios, ya sea un juicio abreviado o un juicio con debate, es decir, un juicio donde hay discusión entre las partes. ¿Ustedes saben lo que es un juicio con debate? ¿Cuál es la diferencia entre un juicio con debate y un juicio abreviado? A ver, por ejemplo... Puede ser que en el juicio con debate se presenten pruebas y en el juicio abreviado se pacte, entre comillas, la culpabilidad. Perfecto, perfecto. Esa es básicamente la diferencia. Es decir, en el juicio abreviado, la persona, en el ámbito federal, en el ámbito provincial es distinto, básicamente reconoce el hecho y acuerda una pena con el fiscal, que el tribunal por lo general homologa. Por lo general hay una reducción de pretensión, esto se toma del derecho americano, del principio de oportunidad, es decir, el concepto de negociar. Para el fiscal siempre es mejor un buen acuerdo que un mal juicio, que una absolución, y para el imputado es importante dar por concluido el caso y obtener una pena quizás menor que la que le daría el tribunal. Básicamente, en base a esas expectativas recíprocas, en base a esas... Muy bien, Fabián Guerrero, al cual tampoco veo, es decir, Fabián Guerrero tampoco se deja ver. A ver, Fabián Guerrero, entonces Fabián Guerrero está ahí, está bajo el agua de una catarata, como ustedes lo pueden ver. Yo ahora me voy a sacar el pullover, por lo tanto voy a hacer lo mismo que ustedes, me voy a ocultar, así no ven cómo me saco el pullover, porque tengo calor. Entonces, les decía que
esto está tomado del derecho anglosajón. Esto está tomado del derecho donde los fiscales tienen capacidad de negociar. En nuestro país es relativamente reciente. El juicio abreviado llega a la Argentina hace aproximadamente 20 años. Lo mismo que la suspensión de juicio a prueba, que es lo que vamos a ver ahora. Les decía entonces que la condena implica la existencia de un juicio, y es un modo ortodoxo, regular, de culminación del proceso. Pero no es el único modo de terminación del proceso. No es el único modo de terminación de un conflicto penal. Hay otros modos de culminación de los conflictos penales, que tal vez son modos que cumplen de mejor modo las expectativas de la comunidad en el servicio de justicia, tanto respecto a la protección de las víctimas como a la posibilidad de que los imputados no vuelvan a cometer delitos. ¿Cuáles son estos otros modos? Bueno, están previstos en el Código Penal. Si ustedes toman el Código Penal, en el artículo 59, van a observar que están allí básicamente enunciados. Vamos a analizar los más conflictivos. Es decir, ¿cómo se termina un conflicto? Dice la ley penal. La ley dice extinción de la acción penal. La acción penal es el derecho facultad que tiene el Estado de perseguir un delito. Por la muerte del imputado, por supuesto. Si hay muerte del imputado, no hay nada que reclamar. La prescripción. Este es todo un capítulo para desarrollar. Es el paso del tiempo que libera. Es de las peores soluciones, pero en muchos casos es la mejor solución, cuando realmente hay olvido del caso por parte de la comunidad. Es el caso que hablábamos en las clases pasadas de Jean Valjean, este hombre que había sido condenado por un hecho muy leve en Francia, el protagonista de la novela de Víctor Hugo, que luego es perseguido por el alcalde de la penitenciaría donde estaba, para que terminase de cumplir su pena. Esta persona, Jean Valjean, se había convertido en un hombre de bien, un hombre reconocido y querido por su comunidad. Y el delito había pasado hace como 20 años, ya todo el mundo se había olvidado de esa persona era otra, la comunidad era otra. Entonces, bueno, acá sí tiene un sentido la prescripción. Los delitos de lesa humanidad no prescriben porque afectan a toda la humanidad. Es decir, ha habido una afectación del género humano. Los delitos leves prescriben porque las personas tienen que tener una posibilidad de reinserción social. El delito se olvida, la comunidad se olvida de algunos casos. Bien. Por la renuncia, después vamos a ver, hay reglas especiales que rigen la prescripción de la acción penal. Esto también lo van a ver en procesal penal, es decir, prescripción y plazo razonable. Es decir, puede el delito no estar prescripto, pero pueden aplicarse la regla del plazo razonable también. Bien. Por la renuncia a la... ¿Hola? Hola, soy yo. Sí. No la prescripción, o sea, ¿es algo que sucede en todos los países o es algo en nuestro Código Penal? Por eso no supe bien dar el ejemplo, porque... Bien. Cada país tiene su regulación en este tema. Cada país tiene su Código Penal. El Código Penal es una norma de orden público, de derecho público, que cada Estado tiene la autonomía y la independencia como para darse sus leyes penales. Ahora, esto está regulado de distinto modo. ¿Sí? Hay países para los cuales la prescripción de los delitos
no existe directamente, y hay países que tienen previsto el instituto, y hay países que algunos delitos sí, otros delitos no. Esto depende de cada ordenamiento. Por ejemplo, decíamos recién que en Inglaterra el homicidio no prescribe. En el mundo, en general, salvo los países que no han suscrito las convenciones, los delitos de lesa humanidad tampoco prescriben. Todos los países que han suscrito el Tratado de Roma, que son casi todos los países del mundo, el Tratado de Roma es el tratado que crea la Corte Penal Internacional y que lleva a juicio a las personas que cometen este tipo de delitos. Estos delitos son imprescriptibles, es decir, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio son imprescriptibles para los países que han firmado este convenio. Así que, bueno, depende de cada nación. Les decía entonces que otro modo de concluir el conflicto es la suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba está prevista en el artículo 76 del Código Penal, e invito a cualquiera de ustedes, por ejemplo, a Matías Colino, que todavía no lo he escuchado, a leer el artículo 76 del Código Penal. A ver, Matías. Matías se durmió. Bien. Karen Teich, ¿tenés el código? Karen se durmió. Lucía Salgueiro. Acá estoy, profe, ¿me escuchás? Sí, perfecto. No, es que no me funciona la cámara, por eso, pero sí lo leo. Dale. El artículo 76, ¿no? Sí. La suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán las disposiciones de este título. Bien, vamos a explicar este artículo. Se ha discutido durante mucho tiempo si la acción penal es de carácter procesal o de carácter de fondo, de carácter penal. Por eso, acá el código remite a los ordenamientos procesales. Sigamos con el 76 bis. Va a leer ahora Lautaro Piñero. No tengo el código, doctor. No tiene el código, bien, no tiene el código. Mía Chianalino. Sí, profe. A ver, 76 ¿Leo? bis. Sí. 76 bis. El imputado de un delito de acción pública Bien, reprimido. paremos acá. Entonces, no va para los delitos de acción privada, solamente para los delitos de acción pública. ¿Saben cuáles son los delitos de acción pública? Se definen básicamente de modo excluyente. Es delito de acción pública todo aquel que no es delito de acción privada o dependiente de instancia privada. Entonces tenemos que saber cuáles son los delitos de acción privada o dependiente de instancia privada. Se encuentran en los artículos 72 y 73 del Código Penal. Son en general delitos leves, que no importan al orden público, que importan más a la persona, o que si importan al orden público, importan en la medida en que le importa a la persona. Esto es el delito dependiente de instancia privada. Es decir, en los delitos de acción privada son delitos de interés privado. Fíjense, por ejemplo, el 73, están previstos en el 73. Calumnias e injurias. A cada uno le importa su honor. Es decir, ¿a mí me importa que las personas tengan honor? Sí, me importa, pero si la persona no defiende su honor, ¿viste? El Estado no tiene por qué ir a defenderlo por él. La violación de secretos. Es decir, aquí, salvo algunas cuestiones, en realidad la violación de secretos es una situación que importa solamente a la persona a la cual afecta esa cuestión. Ustedes saben, acá en este caso, ¿saben qué delito entra? El hackeo. A ustedes se le meten en una computadora
y le sacan información que para ustedes es secreta, y se trata de un delito de acción privada. No es un delito de acción pública el hackeo. Hoy la valoración ha cambiado y quizás, y sobre todo en estos tiempos virtuales, quizás el hackeo tendría que ser un delito de acción pública, porque genera un peligro y un riesgo a las posibilidades de navegar. Bien. Acá dice Tomás Ríos, no se podría actuar de oficio. No, en los delitos de acción privada no se puede actuar de oficio y tampoco se puede actuar de oficio en los delitos dependientes de instancia privada, que son prácticamente las situaciones de abuso sexual y las lesiones leves, y el impedimento de contacto de los hijos menores con los padres no convivientes. Estos son tres, y también hay otro que no está en el Código Penal, que es los delitos de competencia desleal. Eso están en la Ley Especial de Abastecimiento. Bien. Bueno, sigamos con el 76 bis. Entonces, el imputado de un delito de acción pública, sigamos. El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo... Perdón, paramos acá. La ley dice reclusión o prisión porque en ese momento todavía no estaba deslegitimada la reclusión, pese a que esta reforma es del año 94. La deslegitimación de la reclusión aparece con el fallo Nandis, sí, ya venía siendo cuestionada, pero, digamos, prácticamente se droga con el fallo Méndez-Nandis. Dale, adelante, sí. Cuyo máximo no exceda de 3 años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de 3 años. Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Sí, vamos a parar acá. Se tiene que tratar siempre de delitos leves. Es decir, no se admite la suspensión de juicio a prueba en delitos graves. Ahora, el problema es que se entiende por un delito grave. Si el delito grave es solo el delito que tiene una pena mayor a 3 años de prisión en abstracto, o se trata de la situación de aplicar, en el caso, una pena menor de 3 años. La doctrina en esto ha oscilado, es decir, ha ido y vuelto, pero hoy se admite la llamada tesis amplia. ¿Qué dice la tesis amplia? La tesis amplia sostiene que se puede aplicar se puede aplicar la suspensión de juicio a prueba o probation en los casos de delitos que tienen más de 3 años de prisión en abstracto, pero que en concreto el juez no le aplicaría más de 3 años. Por ejemplo, el robo del artículo 164 del Código Penal prevé una pena que va de 1 mes a 6 años. Si el juez dice, este tipo realmente merece más de 3 años, esta persona, en mi opinión, merece 4 años de prisión, no le puede aplicar suspensión de juicio a prueba. En cambio, si el juez dice, no, esta persona merece una oportunidad, es un robo, pero es un robo leve, digamos, en estos casos no se aplicaría, se puede aplicar suspensión de juicio a prueba. Bien, esta es la llamada tesis amplia que, como les decía, fue bastante discutido porque hubo un plenario de la Cámara de Casación, el plenario Cosuta, que sostuvo lo contrario. Después esto fue a la Corte, no el plenario Cosuta, sino hubo otros casos que fueron a la Corte y la Corte dijo que estableció que sí, para los delitos penal tributarios, para algunos delitos de drogas, consideró que sí. Entonces el plenario Cosuta quedó deslegitimado, más allá de que los tribunales inferiores tampoco lo aplicaban. Bueno, entonces, ¿qué requisitos hay? Tiene que tratarse de un delito
donde el juez no aplique una pena menor de 3 años de prisión. Ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Es decir, tiene que haber un ofrecimiento de reparación del daño. Este es un tema muy importante. Y seguí leyendo. ¿Quién estaba leyendo? Yo, ahí sigo. Claro. Al presentar la solicitud... Te interrumpo. La reparación del daño, el ofrecimiento de la reparación del daño, tiene que ser seria. Es decir, no puede ser que alguien, por una situación pasional, alguien le rompe los vidrios al auto del novio o de la novia, ¿no? Cosa que seguramente, o del exnovio o de la exnovia. Cosa que yo creo que ustedes nunca harían, ni pinchar una goma, ni nada de ese tipo. Bueno, es decir, no puede ofrecerle, luego de haberle roto el parabrisas del auto, no puede ofrecerle un ofrecimiento de reparación del daño que consista en 100 pesos, por ejemplo, o en una cifra irrisoria en relación al daño. Es decir, tiene que ser seria. Esto lo valora el juez y el fiscal también. Adelante. El imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible sin que ello implique confesión y reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá o no aceptar la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente. Si las circunstancias... quiere decir que no tiene derecho a recurrir la víctima en este caso. Por este motivo. Por este motivo no tiene derecho a recurrir. Adelante. Es decir, la suspensión de juicio a prueba puede ser recurrida por la víctima, por el ofendido, por el querellante, pero no en cuanto a este punto. No en cuanto a este punto. Adelante. Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Bueno, acá hay un punto muy importante. Es necesario el consentimiento del fiscal. No puede suspenderse el juicio si no hay consentimiento del fiscal. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el fiscal representa el interés general de la sociedad. Y es el fiscal el que va a decir si un caso debe ser penado o puede haber suspensión de juicio. Es decir, el fiscal que representa el interés general de la sociedad es, en definitiva, la válvula de apertura o de clausura de la posibilidad de suspender el juicio. Adelante. Sí. Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente. ¿Se entiende? Es decir, si el delito está penado con pena de multa, si querés la suspensión, además tiene que pagar la multa. Adelante. El imputado deberá abonar en favor del Estado los bienes Deberá abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena. Supónganse el botín del banco, que es el resultado del delito, el efecto del delito, es decomisado. Lo tiene que abandonar. Si quiere la suspensión, lo tienen que abandonar. Sí, adelante. No procederá a la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito. Es decir, acá no rige la suspensión del juicio a prueba por una cuestión que tiene que ver con la ética pública. Es decir, la ética pública hace que esto requiera discusión. No puede haber suspensión de juicio a prueba para los casos donde participen funcionarios públicos. Adelante.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Bueno, esto es bastante relativo. Esto ha sido bastante cuestionado y en realidad no se aplica, y los delitos que tienen pena de inhabilitación, que son todos los delitos culposos, se da la suspensión de juicio a prueba. En tanto y el cuanto la persona, es decir, lo que ha dicho la doctrina, debe remover las situaciones que lo consideraban una persona inhábil. La inhabilitación se impone en los casos en que la conducta está regulada. Si no puede haber inhabilitación de algo para lo cual no se está habilitado. Se está habilitado por la autoridad competente. Entonces, esto se supera realizando la persona la correspondiente habilitación. Adelante. Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones. Son los delitos, es el Código Aduanero y la Ley Penal Tributaria. Bien. Si vamos con el artículo 76 ter, ahora va a leer Leila Pérez. Leila Pérez no está, no nos ha dejado sin la posibilidad de que le escuchemos. Ah, bueno, bien, Matías Colino, le tenés la respuesta acá, es decir, la ley de impuestos no entra. ¿Viste? Lo dice expresamente el código. Bien, perfecto, sí, por supuesto, es para delitos leves, muy bien. Leila nos informa que no tiene micrófono, por lo tanto nos va a acompañar Lucas Ceballos. Lucas Ceballos parece que no tiene micrófono tampoco. Si no está Lucas Ceballos, nos va a acompañar Tomás Ríos. Profe, disculpe, antes de avanzar tengo una duda. ¿Quién habla? Yo, Abigail Solar. Abigail. Sí. Cuando el código o cuando la letra ¿no, del legislador dice, al presentar la solicitud, el imputado deberá hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Sí. Se me ocurre un caso, por ejemplo, bueno, un delito leve, por ejemplo, un robo, en el que el imputado no tenga medios económicos, por ejemplo, para ofrecer una reparación integral civil, digamos, ¿no? Una indemnización. Sí, sí. ¿Podría ofrecer, por ejemplo, no sé, trabajo comunitario? O sea, ¿de qué índole sería la reparación? O sea, como no Bien. aclara, Sí, ¿cuáles sí. serían las alternativas? Bien, es muy buena la pregunta. La vas a tener ahora, la respuesta en el próximo artículo. Que te invito a leer, Abigail. Bueno. 76 ter. Dale. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me escuchan todos? Sí, sí. Artículo 76 ter. El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el tribunal entre 1 y 3 años, según la gravedad del delito. El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado conforme a las previsiones del artículo 27 bis. Bien. ¿Qué dice el 27 bis? Tenemos que irnos al 27 bis. Vamos al 27 bis. El 27 bis son las normas de conducta que puede imponer el juez para la condena de ejecución condicional. Es decir, se aplican también para la suspensión de juicio a prueba. Y no las vuelve a repetir el legislador, sino que con buena técnica se remite a las del 27. Y acá está la posibilidad del trabajo comunitario, al cual vos te referías. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de institutos de bien público fuera de sus horarios habituales de trabajo. El octavo. Si puede realizar trabajo comunitario, y es un buen modo de reemplazar, es decir, él puede, la fórmula que se suele utilizar en estos casos es, se realiza el ofrecimiento, pero se dice, no lo puedo cumplir, y en consecuencia lo que sí ofrezco es trabajo comunitario en favor. No es lo mismo la reparación del daño que el trabajo comunitario. Pero bueno, cuando no se puede cumplir la reparación del daño porque la persona no tiene medios, esto no le quita el derecho a la suspensión de juicio a prueba y se puede sustituir por un trabajo comunitario. Muy buena pregunta, Abigail. Ahora va a leer Lucas Ceballos, que no tiene micrófono, va a poder Lautaro Piñero, por ejemplo, que no lo vi muy participativo.
A ver, Lautaro. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, seguí leyendo el artículo 76, Lautaro. No, pero yo no tenía el código, me había dicho. Ah, y Rosario Campoa. ¿Rosario? No está. Yo tampoco tengo el código, doctor. Ah, ¿y Tomás Ríos? ¿Se escucha? Sí. Yo no tengo el código, pero entré a una página que Sí. podés sacarlo ahí. A ver, Tomás. ¿Cuál era el artículo cuál? 76 ter. El segundo, a partir del segundo párrafo. Nos quedan 5 minutos. La suspensión del juicio será dejada sin efecto con posterioridad se conocerá. No, antes dice, durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción, es decir, se suspende la prescripción de la acción. ¿Se entiende? La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de las condiciones. Con ese tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la idea que ustedes tienen que tener de la suspensión de juicio. A la par de este instituto, hay otros 2 institutos que prevé el artículo 59, vamos al 59, ahora del Código Penal, que me parece que son relevantes en cuanto a conclusión del proceso sin sentencia. La conciliación, la reparación integral del perjuicio, ambas conforme lo previsto en las leyes procesales correspondientes, y la aplicación de criterios de oportunidad. Es decir, hay 3 modos de conclusión del proceso, y esto es lo mismo que decir modo de extinción de la acción, que me parece que son muy ricos y que generan posibilidades hoy día de solucionar los conflictos penales de un modo satisfactorio. Binder habla de relocalización del conflicto. El principio de oportunidad, que es el primero de ellos, 59, inciso 3, deja en manos del fiscal, del Ministerio Público Fiscal, a través del dictamen de un fiscal y de un fiscal superior que ratifica o no el criterio de este fiscal, hechos que no le interesa al Ministerio Público Fiscal llevar adelante. Y acá tenemos básicamente 2 sistemas. Un sistema de oportunidad reglada, que es el nuestro, que lo vamos a ver, y un sistema de oportunidad amplia, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos los fiscales hacen, es decir, la ley no dice qué es lo que los fiscales pueden acordar o no pueden acordar. Pueden acordar todo. Lo que le importa al sistema americano es que la respuesta sea satisfactoria, la respuesta del sistema de justicia sea satisfactoria a la comunidad. Si el fiscal quiere acordar una pena de 20 años en un homicidio en lugar de perpetua, lo puede hacer. Si quiere sacar a 2 que de un crimen que tienen menor responsabilidad e imputar a 3, porque esos 2, bueno, todo queda a criterio discrecional del fiscal de acuerdo a la respuesta, a la mejor respuesta que pueda dar a la comunidad. Nosotros no tenemos ese sistema. Nosotros tenemos un sistema de oportunidad reglada, donde el fiscal puede hacer esto en algunos casos, no en todos. Son los casos de infracciones muy leves a los bienes jurídicos, los casos que ya fueron juzgados y tienen que ser juzgados por la continuidad, por la afectación del nem bis in idem. Es el caso también de la pena natural, cuando la persona ha sufrido por ese hecho. Bueno, vamos a continuar la clase que viene desarrollando estos conceptos y bueno,
Hoy los temas que dimos hoy son importantes, es todo importante lo que venimos dando, pero hoy hay temas normativos muy específicos, libertad condicional, condena de ejecución condicional, institutos que están regulados en la ley de ejecución penitenciaria, como la libertad asistida, la semidetención, las salidas transitorias, la finalidad de la ley de ejecución penitenciaria, la suspensión de juicio a prueba. Estos son institutos realmente muy importantes y que están normativizados, es decir, son ley positiva vigente. La clase que viene vamos a seguir hablando un poquitito de estas cuestiones y seguiremos con otras para ya finalizar las unidades 20 y 21. Vamos, profe, no se rinda. Creo que el lunes es feriado, me dice Oscar Cabral. ¿Por qué es feriado? El lunes. Oscar, querido. No, no es 25 de mayo el lunes. ¿O sí? A ver. Bueno, pero nos podemos poner la escarapela, como la tenía puesta yo hoy, y damos la clase. ¿Es 25 de mayo el lunes? A ver. El Día de la Patria. Y bueno, hacemos patria. A ver. 25 de mayo. Vamos a votar si damos clase o no damos clase. Si es 25 de mayo. Sí, efectivamente, el lunes que viene es 25 de mayo. Bueno, entonces, levanten la mano de los que están acá. ¿Quiénes quieren tener clase el... no, pero levanten la mano virtualmente, por el Zoom. A ver, 1... no, que rinde el 26, ya no existen los feriados, de verdad. ¿Quién dice esto? Tomás Lynch, es cierto, ya no existen los feriados. Ya no existe, Marianela, no rinde el 26, ¿qué cambia? Y con escarapelas, yo no rindo el 26, digo sí, yo también rindo el 26. Bueno, está bien. A ver, son pocas las manos levantadas, quiere decir que las clases son aburridas, así que... pasamos directamente para... El único que me levantó la mano es Tomás Ríos. Pero Tomás Ríos no trae el código, trae el celular a clase, lo cual reemplaza el código, es un código penal moderno, el de Tomás tiene en su celular todos los códigos penales del mundo. Así que es un tipo inteligente, Tomás. Bueno, chicos y chicas, vamos a dejar acá. Vamos a pasar, sí, al trabajo práctico preexamen el jueves. Vamos a hacer un entrenamiento de parcial para evitar cualquier tipo de problema para el día del parcial. Bueno, muchas gracias por la atención. Les deseo que el jueves podamos reencontrarnos y vamos hablando.